Bueno, seguimos con nuestras pinceladas sobre el Evangelio de Marcos y para iniciar me gustaría recordarles lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días vimos la última sección del capítulo 4 en donde se nos muestra el suceso cuando Jesús calma la tormenta en el mar de Galilea. Ahora, el día de hoy vamos a entrar al capítulo 5 y vamos a ver lo que sucedió después de ese evento. Así que yo los invito a que me acompañen con sus Biblias a Marcos capítulo 5 y vamos a hacer lectura de todo el capítulo. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, sería muy bueno que me acompañen con la lectura o que sigamos juntos la lectura porque el pasaje es bastante extenso, pero es importante que hagamos lectura de todo el capítulo porque hay un mensaje muy especial para nosotros allí, ¿ok? Así que sin más preámbulos, vamos a Marcos capítulo 5. Yo voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Esa es la versión que yo tengo aquí y la cual va a aparecer en sus pantallas. Marcos capítulo 5. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: Sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud lo seguía y lo oprimía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado.
Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras él todavía estaba hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. Y dijo que le dieran de comer a la niña. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. Queremos exaltarte porque tú eres un Dios que puede hacer lo que nosotros no podemos. A veces, Dios, se nos olvida que nosotros no somos todopoderosos. Se nos olvida que no somos independientes y que tenemos un Dios del cual dependemos, del cual necesitamos. Pero también confiamos en un Dios que puede hacer lo que para nosotros es imposible. Cuando de tu gloria se trata, tú te glorificas haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Señor, exalta a tu Hijo a través de este pasaje. Que los ojos de los que están escuchando este mensaje puedan ver o puedan apuntar hacia ti, fijar sus ojos y su mirada en ti y poner su fe en ti. Porque hacia ti es a donde este pasaje nos conduce. Tú eres el Dios de imposibles, el remedio de lo irremediable. Te exaltamos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este mensaje yo lo titulé El remedio de lo irremediable. El remedio de lo irremediable. A lo largo de nuestra vida vamos a encontrarnos con varias situaciones que parecen no tener solución. Esas situaciones pueden ir desde lo más personal hasta lo más general. A nivel personal, por ejemplo, nosotros podemos llegar a pensar que nuestro carácter, nuestra pareja, nuestros hijos y nuestro entorno no tienen solución. A veces nosotros decimos cosas como: yo creo que mi vida no tiene remedio, yo creo que yo no voy a poder cambiar en esto o en aquello. O también podemos decir cosas como: mi pareja y mis hijos en realidad no tienen solución, nadie los va a cambiar, ellos ya quedaron así.
Ahora bien, de manera general, hay ciertas cosas que también nos parecen humanamente irremediables. Hoy en día nosotros vemos guerras, vemos divisiones, vemos corrupción en nuestro país, vemos violencia, delincuencia, vemos muerte, vemos robos implacables que le quitan la vida a las personas, vemos violaciones, vemos injusticia y muchas otras cosas más. Así que ya sea que miremos nuestras propias vidas o que miremos a nuestro alrededor, nos vamos a encontrar con ciertas cosas que nos parecen no tener solución. Y ahí es donde uno llega a preguntarse, ¿existe remedio para todo esto? ¿Tiene mi vida remedio? ¿Tiene mi carácter remedio? ¿Tiene todo este mundo una solución? Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay remedio para este mundo que parece irremediable? Bueno, mucha gente dice no hay remedio. Por ejemplo, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, que fue considerado como uno de los filósofos más brillantes del siglo XIX, Schopenhauer decía lo siguiente: si Dios hizo este mundo, entonces yo no querría ser Dios. Este mundo está lleno de miseria y angustia que me rompe el corazón. Schopenhauer era un pesimista grandísimo, él no veía remedio. Bueno, al mismo tiempo, o al igual que Schopenhauer, nosotros podemos ser muy pesimistas ante la realidad de nuestra vida y ante la realidad de nuestro mundo. Ante la pregunta de si existe esperanza para lo irremediable, muchos de nosotros de labios para afuera decimos sí, pero dentro de nuestro corazón afirmamos rotundamente no. Dentro de nosotros no vemos solución ni a nuestra vida ni a lo que sucede en el mundo entero. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos con una respuesta bastante diferente. El Evangelio de Marcos en el capítulo 5 nos demuestra que sí existe solución. Cristo es el remedio de lo irremediable. Cristo es el remedio para nuestra vida y el remedio para esta creación que está herida y que está enferma. Por eso, mi mensaje para ustedes en esta mañana es el siguiente: ante lo irremediable, confiemos en Cristo. Ante lo irremediable, confiemos en Cristo. Él es la cura para aquello que humanamente no tiene solución. Así que, basado en esto, yo quiero que veamos dos cosas claves a lo largo de este pasaje. En primer lugar, quiero que veamos a Cristo en acción, actuando como el remedio de lo irremediable. Y en segundo lugar, yo quiero que veamos cómo es que nosotros debemos responder a Cristo, quien es el remedio de todas las cosas. ¿De acuerdo? Esos son los dos encabezados que vamos a ver en esta mañana. Así que vamos por el primero. Cristo, el remedio de lo irremediable. Cristo, el remedio de lo irremediable. En el capítulo 5, que acabamos de leer, que es bien extenso, Marcos nos narra tres historias. La primera historia hace referencia a un hombre endemoniado en la ciudad de Gadara. La segunda historia hace referencia a una mujer con flujo de sangre que lleva 12 años enferma. Y la tercera historia nos habla de la enfermedad y muerte de una niña, la cual tenía 12 años y que era hija de un hombre llamado Jairo. Ahora, cuando uno lee el pasaje la primera vez, pues parece que esas historias no tienen nada en común. Pero cuando uno empieza a leer detenidamente el capítulo, uno puede darse cuenta de que estos relatos comparten algo. Hay algo que los conecta. Y lo que precisamente conecta a estas historias es que son situaciones en donde parece que ya no hay solución.
Note los siguientes versículos. Versículos 2 al 4. Dice: cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros. Y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Ahora observe los versículos 25 al 26. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Ahora, versículo 35. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Entonces, de acuerdo con Marcos, el endemoniado no había podido ser atado, no había podido ser dominado por ningún hombre. La mujer no había podido ser curada, a pesar de que había gastado todos sus recursos en los médicos. Es más, su situación empeoró. Y la hija de Jairo, pues, se había muerto. Ninguna de esas tres situaciones era humanamente remediable. Aunque en cada situación se trató de hacer algo, se trató de buscar una solución humana, nada funcionó. Ninguna de esas situaciones había tenido remedio. Sin embargo, hay un personaje que entra en escena para cambiar el curso de estas tres historias. El Hijo de Dios, que tiene autoridad sobre el viento y sobre el mar, aparece para remediar lo irremediable. Cristo libera al endemoniado de los miles de espíritus inmundos que estaban en él. Cuando la mujer toca el borde del manto de Jesús, enseguida el cuerpo experimenta sanidad. Y finalmente, Jesús resucita a la hija de Jairo cuando se supone que no había nada que hacer. Amigos, Cristo es el remedio de lo irremediable. Él pudo hacer lo que humanamente era imposible. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué Él pudo hacer lo que humanamente era imposible? Porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, Él tiene la autoridad y el poder para restaurar lo que está roto. Cuando Dios irrumpe en la historia, puede dar solución a lo que aparentemente ya no tiene reversa. Piense por un momento en la caída. Génesis capítulo 3. Adán y Eva caen en pecado. Parece que ya no hay solución. Parece que las relaciones están rotas. Parece que la tierra está maldita. Pero en medio de eso hay una luz de esperanza. Dios promete a un Salvador. Génesis 3:15. La simiente de la mujer. De la simiente de la mujer vendrá alguien que aplastará la cabeza de Satanás. Cuando Dios irrumpe en la historia, Él puede dar solución a lo que aparentemente no tiene reversa. Iglesia, este mundo en donde Satanás y sus demonios operan, este mundo en donde la enfermedad nos aqueja, como el día de hoy podemos sufrir esta gran pandemia, y este mundo sujeto a la muerte, porque nosotros perdemos familiares, ese mundo un día va a ser completamente restaurado por Cristo. Todo ese dolor que hoy vemos, todo ese quebrantamiento que nosotros vemos, un día va a ser restaurado por Cristo. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, estos milagros que Jesús realiza en estos pasajes son
una cuota inicial de lo que Cristo va a hacer cuando Él regrese. Quizás ahorita nosotros no vemos que todas las cosas irremediables tengan solución. Quizás ahorita no vemos que todos los enfermos se sanen, ni vemos que la enfermedad termine, ni que todas las relaciones sean restauradas. Sin embargo, estos milagros que nosotros vemos en la Escritura, e incluso los milagros que tú y yo vemos con nuestros propios ojos, nos demuestran algo. Un día Cristo va a venir y va a remediar completamente todas las cosas. En su segunda venida, Él será el remedio definitivo para la enfermedad, el remedio definitivo para la muerte, el remedio definitivo para el dolor y, por supuesto, el remedio definitivo para nuestro pecado. Todos estos milagros que vemos aquí son apenas una cuota inicial de lo que Él va a hacer en su regreso. Todos esos milagros que nosotros podemos presenciar ahorita son apenas una sombra de lo que Cristo hará más adelante. Así que con base en esto, ¿qué es lo que espera Marcos que nosotros hagamos? ¿Qué quiere Marcos que nosotros hagamos ante esto? Bueno, yo creo que el autor de este evangelio quiere llevarnos a confiar en Cristo. Ante lo irremediable, Marcos quiere invitarnos a confiar en Cristo. ¿Y dónde vemos eso en el pasaje? Bueno, en primer lugar, en la fe de la mujer con el flujo de sangre. Ella cree que con solo tocar el borde del manto de Cristo va a ser sana, y así sucede. De hecho, note lo que Jesús dice en el versículo 34. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Ahí está el elemento de la fe. Pero en segundo lugar, vemos también una invitación a confiar en Cristo. Observe las palabras que Marcos registra en el versículo 35 y 36, cuando Jairo se entera de que su hija se murió. Versículo 35 y 36. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Cristo es muy directo con Jairo. Él le dice: cree, no temas. Y para mí es inevitable no recordar lo que Jesús le dijo a sus discípulos en la barca. ¿Sí se acuerdan? El Señor les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Bueno, el Señor que estaba con los discípulos en la barca cuando el miedo nubló sus mentes, ahora está con Jairo, cuando parece que las cosas no tienen remedio. Amigos, a través de este texto, Marcos nos está invitando a creer y no a temer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tiene el poder para liberarnos de las situaciones más desesperanzadas. Quizás tú no te sientes dominado por una legión de demonios, pero sí te sientes dominado por un pecado en particular. Probablemente tú no tienes un flujo de sangre como la mujer que estaba enferma desde hace 12 años, pero quizás tú quieres que tus hijos se vuelvan al evangelio y no has visto respuesta. Bueno, recuerda esto: el Señor tiene el poder para liberarnos de las situaciones más desesperanzadas. Así que no temas, confía. El que no veamos respuestas ahora no significa que Dios no pueda obrar poderosamente. Ahora, si Dios puede remediar lo irremediable, ¿cómo se supone que nosotros deberíamos responder a eso?
Bueno, eso nos lleva al segundo punto o al segundo encabezado. ¿Cómo responder ante aquel que remedia lo irremediable? ¿Cómo responder ante aquel que remedia lo irremediable? Este relato nos muestra diferentes respuestas ante la presencia de Jesús y ante lo que Jesús hace. En primer lugar, nosotros vemos que la legión de demonios que poseen al hombre en Gadara sienten terror. Ellos piensan que Jesús ha venido a atormentarlos. Así que ellos se llenan de temor y le ruegan a Jesús que los deje entrar en una manada de cerdos. Y eso es muy interesante porque vemos a espíritus inmundos entrando en animales que para los judíos en ese momento eran inmundos. Entonces, eso es muy, muy interesante, esa reacción. El punto es que al final esos cerdos terminan lanzándose al mar y allí mueren. Y yo creo que eso nos habla del temor tan grande que Cristo despierta en los demonios. Eso nos habla de cuán temible es el Hijo de Dios. Sin embargo, en este punto no me voy a centrar en la respuesta de la legión de demonios, sino que yo quiero enfocarme en las otras reacciones que nosotros podemos encontrar a lo largo del capítulo. En estos tres relatos nosotros podemos ver que las personas reaccionan de maneras distintas. Algunas personas rechazan a Jesús y se burlan de él, pero otras personas lo quieren seguir y quieren estar con él. Veamos primero los pasajes en donde las personas rechazan a Jesús. Leamos los versículos 14 al 17, por ejemplo. Versículos 14 al 17 dice: Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Ahora observe los versículos 38 al 40. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Como podemos ver, hubo reacciones de rechazo. Es impresionante ver que las personas de Gadara le rogaban que se fuera. Le rogaban que se fuera de su región. Así lo dice el versículo. Ellos vieron a este hombre endemoniado en su cabal juicio, lo vieron vestido, lo vieron sentado, y en vez de seguir a Cristo, en vez de glorificarle, ellos le piden que se marche, que se vaya. Sin embargo, como vimos, no es la única reacción grosera que encontramos. Las personas que se supone estaban llorando por la muerte de la hija de Jairo pasan del llanto a la risa ante las palabras de Jesús. Empiezan a reírse de lo que él les dice. Y eso nos muestra que ellos no tomaron a Jesús en serio. Ahora, ninguna de estas dos reacciones son desconocidas para nosotros. Muchas veces vamos a ver personas que, aunque han escuchado que Jesús es el remedio de lo irremediable, van a responder con burla o van a responder con rechazo. Cuando usted predica el evangelio, varias personas van a responder con burla o rechazo, o probablemente, lo más triste de todo, nos vamos a ver a nosotros mismos respondiendo con burla, con rechazo, como le pasó a Sara cuando escuchó lo que Dios le prometía a Abraham, que iba a tener un hijo, y ella se rió.
A veces los creyentes podemos actuar así ante el remedio de lo irremediable. En vez de creer, a veces podemos vernos tentados a rechazar y dudar de lo que Cristo puede hacer. Y evidentemente yo creo que Marcos no quiere que nosotros tomemos ese camino. Él no quiere que reaccionemos así. Y la razón por la cual yo creo eso, la razón por la cual creo que Marcos quiere llevarnos hacia otro lado, es porque Marcos contrasta esa reacción de burla, de rechazo, con otras reacciones. Note los siguientes pasajes. Leamos los versículos 22 y 23 primero. Versículos 22 y 23. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Ahora observe los versículos 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Es interesante que mientras unos se burlaban de Jesús y otros le rogaban que se marchara, Jairo le ruega que venga con él. Y el hombre que tenía la legión de demonios le ruega que le permita ir con él en la barca. Unos le ruegan que se vaya, otros le ruegan que les permita seguirle. Y es precisamente ahí donde creo que Marcos nos quiere llevar. En vez de rechazar, en vez de dudar, en vez de burlarnos, deberíamos desear con todo nuestro corazón estar con Cristo. Estar con aquel que remedia lo que no tiene remedio. En síntesis, hay dos maneras en cómo tú puedes responder a Jesús. O le ruegas que te permita seguirle, o le ruegas que se vaya muy lejos. Bueno, yo te animo a que le ruegues que te permita seguirle. No vale la pena rechazar al que nos libera de las opresiones más oscuras. No vale la pena rechazar a aquel que librará a su creación en su segunda venida de todas las enfermedades más difíciles. Y por supuesto, no vale la pena rechazar a aquel que venció a la muerte misma. Porque Cristo no solamente resucitó a la niña de 12 años, Cristo fue a la cruz, fue sepultado y luego resucitó, venciendo así a la muerte. Ahora, sumado a esto, yo también creo que el autor quiere animarnos a compartir con otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. El hombre de Gadara, que Gadara no era una región judía, era una región gentil, este hombre gentil que fue libre de sus demonios fue comisionado por Cristo para ir a su familia y para ir a los suyos a hablar de las cosas que Dios había hecho en él. O sea, antes de enviar a sus discípulos, Jesús envió a un gentil. Lo comisionó para compartir las buenas nuevas. Noten los versículos 19 y 20. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. En resumidas cuentas, este hombre había sido enviado a contarles a otros la forma en cómo Cristo lo había liberado de su opresión. Lo interesante de aquí es que este hombre que había sido rechazado, este hombre que había sido llevado a vivir en los sepulcros, ahora estaba siendo comisionado por Jesús para llevar las buenas nuevas de lo que hasta ese momento Jesús había hecho en su vida.
Bueno, de la misma manera nosotros hemos sido comisionados. Hemos sido comisionados para hablar de la gran obra de redención que Cristo llevó a cabo en su muerte y en su resurrección. Tú y yo tenemos la responsabilidad de compartir con otros lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas. Y eso que hizo en nuestras vidas son las buenas nuevas del Evangelio. Nosotros éramos pecadores, Él vino, tomó forma de siervo, fue a la cruz, tomó nuestro lugar, murió, resucitó, ascendió y ahora está sentado en su trono. Dios te invita a que compartas esas buenas nuevas con otros. Y finalmente, no solo estamos llamados a anhelar a Cristo, estamos llamados a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si tú estabas perdido y no tenías salvación, pero Cristo remedió esa situación, entonces proclama las buenas nuevas. Amigos de Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, ante lo irremediable, confiemos en Cristo. Él puede salvarnos de las situaciones más desesperanzadas. Él puede remediar lo irremediable. Acerquémonos a Él, anhelemos estar con Él y sobre todo proclamemos la libertad que Él nos ha dado. Oremos. Señor, te quiero dar las gracias por esta tu palabra y sobre todo por recordarnos que tú eres el remedio de lo irremediable. Señor, hoy vemos tristemente que a veces nos falta fe, a veces sentimos que hay ciertas cosas que no tienen solución, llámese nuestro carácter o llámese nuestro comportamiento cristiano o llámese quizás algún familiar que no se ha convertido. Sin embargo, Señor, tú puedes obrar milagrosamente. Tú eres un Dios soberano y el hecho de que nosotros tengamos necesidades y las presentemos delante de ti no significa que estés obligado a contestarlas todas. Eso es cierto, pero también es cierto, Señor, que tú eres el Dios que puede obrar cosas que humanamente nosotros no podemos hacer. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos lograr, pero tú sí puedes hacerlo. Y hacemos bien al venir a ti confiados y poner esas dificultades delante de ti y decirte, Señor, ayúdanos. No puedo con esta situación, no sé cómo remediar esta situación, pero tú puedes hacerlo. Y si tú contestas, Dios, serás glorificado, serás exaltado, porque tú eres el remedio de lo irremediable. Aún, Señor, si no contestas nuestras peticiones, algún día en la eternidad, cuando tú regreses, en el día en que veamos la nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la nueva tierra, ese día sí veremos a plenitud todas las cosas restauradas. Habrán relaciones restauradas, no habrá más conflicto, no habrá más ira, no habrá muerte, más violencia. Allí en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra no habrá más aflicción, no habrá más enfermedades, porque tú lo habrás remediado todo. Lo que afectó el pecado, tú lo restablecerás. Alabado seas tú, Dios de gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.